En este momento, miles de agentes de ICE están desplegándose por todo Minnesota, pero esto no es lo que nos están contando. ¿Cómo es posible que en medio de una operación de seguridad más fuerte, las autoridades insistan en que no están rindiendo su misión? ¿Por qué en lugar de reducirse, la tensión está aumentando? El panorama es mucho más complejo de lo que parece, y la verdad detrás de esta operación podría cambiar por completo la forma en que entendemos la seguridad en nuestras calles. Pero hay un detalle crucial que no nos han revelado, y eso es lo que nos permite entender por qué todo esto podría estallar en cualquier momento. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho. Esta no es solo una operación de seguridad más. Lo que estamos viendo ahora es parte de un patrón mucho mayor que lleva años formándose. La estrategia de ICE en Minnesota no es un caso aislado ni un intento para controlar a los inmigrantes. Es la culminación de una crisis mucho más profunda. Y mientras agentes son enviados a las calles, la pregunta que nadie quiere responder es, ¿realmente se está abordando el problema de raíz o solo se está maquillando la situación? Lo que está pasando en Minnesota podría ser solo el inicio de una serie de operaciones más amplias que cambien el curso de todo lo que sabemos sobre la inmigración ilegal en Estados Unidos. Pero hay algo más que aún no te han contado. Ahora, si pensabas que lo que ocurre en Minnesota es solo una respuesta a la inmigración descontrolada, piénsalo de nuevo. Este tipo de operaciones no son nuevas, pero la magnitud y la agresividad con que se están llevando a cabo sí lo son. Lo que hemos visto en las últimas semanas no es solo una respuesta a la invasión, como algunos lo llaman. No, es mucho más complejo. En palabras del propio Homan, un agente de ICE con más de 40 años de experiencia, no estamos rindiendo nuestra misión, estamos haciendo esto de manera más inteligente. Y esa declaración es clave, porque lo que realmente está sucediendo aquí es una reestructuración radical de cómo operan estas fuerzas en el interior del país. Y mientras los detalles siguen saliendo a la luz, uno de los aspectos más escalofriantes es cómo todo esto podría desbordarse más rápido de lo que imaginamos. Lo que está en juego aquí es mucho más grande que una operación de arresto común y corriente. Este no es un simple esfuerzo para eliminar a los inmigrantes ilegales. Lo que estamos presenciando es una lucha por el control de las calles. Si pensabas que solo se trataba de arrestos y deportaciones, piénsalo de nuevo. Homan ha sido claro. El objetivo de estas operaciones es garantizar que cuando lleguemos a un objetivo, sepamos exactamente a lo que nos enfrentamos. Esto implica una vigilancia cada vez más precisa y una definición cada vez más estricta de lo que se considera una amenaza. Pero lo más aterrador es que este tipo de operaciones ahora están comenzando a normalizarse. En muchos casos, la línea entre lo que es una amenaza y lo que no lo es se está desdibujando. Y lo peor, este cambio en las tácticas no está ocurriendo solo en Minnesota. Es parte de un modelo que podría expandirse rápidamente a otras ciudades. Aquí es donde la historia da un giro escalofriante. La implementación de estas tácticas no solo está causando controversia, sino que está llevando la violencia a niveles insostenibles. Las cifras hablan por sí solas. Miles de arrestos, pero también un aumento alarmante en las confrontaciones violentas. Homan habla de cómo estas operaciones han sido diseñadas para ser más limpias y eficientes. Pero lo que está sucediendo en el terreno es muy diferente. Como él mismo admitió, la necesidad de asegurar la protección de los agentes ha llevado a un mayor uso de la fuerza, aumentando los riesgos tanto para los agentes como para los civiles. Esto nos recuerda a operaciones pasadas donde la violencia y la escalada fueron inevitables. Lo inquietante aquí es que este ciclo de violencia podría convertirse en algo habitual si las condiciones continúan empeorando. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que esto se convierta en una nueva normalidad en todo el país? Pero aquí es donde la situación se vuelve aún más perturbadora. La evidencia más reciente revela un cambio en la narrativa oficial. Mientras algunos oficiales aseguran que todo esto es por el bien de la seguridad pública, las acciones en el terreno parecen decir lo contrario. En las últimas operaciones, Homan mencionó que
Cuando los agentes entran a los hogares, deben estar preparados para todo, desde enfrentar a criminales armados hasta encontrar a niños en el lugar. Esto es, en su mayoría, lo que se conoce como operaciones de alto riesgo. Sin embargo, lo que Homan no dijo es algo más escalofriante. ¿Qué pasa cuando las personas que están siendo arrestadas no son las que se pretendían inicialmente? Esta es la cuestión que sigue siendo ignorada. El aumento de arrestos colaterales, personas que no estaban en la mira, pero que acaban siendo detenidas por estar en el lugar equivocado. Este es un patrón que cada vez se vuelve más evidente y la pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar lo que viene? Lo que está sucediendo ahora no es solo un tema de seguridad, es una crisis de confianza. Mientras Homan y otros funcionarios continúan defendiendo las operaciones, la presión crece desde todos los ángulos. Por un lado, hay quienes apoyan estas medidas convencidos de que la violencia y el crimen deben ser combatidos con todos los recursos posibles. Pero por otro lado, la creciente desconfianza entre las comunidades y las fuerzas de seguridad está creando un terreno fértil para la polarización. ¿Qué ocurre cuando las personas que se sienten vulnerables ante estas operaciones empiezan a organizarse en contra de ellas? Homan ya ha enfrentado ataques a nivel personal, con mensajes organizados en plataformas como WhatsApp, y la violencia en contra de los agentes de ICE parece ir en aumento. Sin embargo, en lugar de disminuir, el nivel de confrontación sigue escalando. Y aquí es donde la pregunta se hace inevitable. ¿Cuánto más puede resistir este sistema antes de colapsar? Sí. Ahora, llegamos a la parte más impactante de todo esto, la verdadera magnitud de las consecuencias humanas. Las operaciones de ICE no son simplemente una cuestión de política o estrategia. Están afectando vidas de manera profunda y directa. Mientras algunos celebran los arrestos y las deportaciones, la realidad de lo que está sucediendo en las calles es mucho más compleja. Las personas que viven en estas comunidades no son solo números en una lista. Son seres humanos que día tras día enfrentan la incertidumbre y el miedo. Muchos de ellos han vivido en el país durante años, algunos con familias, otros trabajando arduamente para mantenerse a flote. Sin embargo, el simple hecho de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ha resultado en separaciones familiares, miedo constante y la amenaza de ser arrastrados en medio de la noche. Es hora de preguntarnos, ¿estamos dispuestos a permitir que estas personas sigan pagando el precio de una política que cada vez parece menos humana? Pero aquí es donde la narrativa se vuelve aún más alarmante. La razón por la cual todo esto sigue ocurriendo no es solo un asunto de seguridad pública, es un asunto profundamente sistémico, una cuestión de incentivos y estructuras de poder que permiten que esta crisis siga escalando. Las operaciones de ICE y la implementación de medidas extremas no son más que una respuesta a una falla en el sistema, un sistema que se beneficia de la confusión, del miedo y de la división. Las políticas de inmigración no son impulsadas solo por un deseo de proteger las fronteras, sino también por intereses políticos y económicos que mantienen el statu quo. Aquí está el detalle que no nos están diciendo. Los recursos que se destinan a estas operaciones no están simplemente protegiendo a las comunidades, están alimentando una máquina que necesita mantener el conflicto. El espectáculo de la inmigración ilegal no es solo una cuestión de criminales o ilegales, es una cuestión de control y de poder. Y si no nos detenemos a reflexionar, podríamos estar ante un futuro donde la seguridad se convierta en un pretexto para el control total. Y ahora llegamos al futuro. ¿Qué pasará si todo esto continúa? Podemos ver dos caminos posibles, pero ninguno de ellos es sencillo ni seguro. Por un lado está la posibilidad de que las operaciones de ICE sigan intensificándose, con más recursos, más agentes y más operaciones de alto riesgo. Si este camino continúa, lo que estamos viendo en Minnesota podría expandirse rápidamente a otras ciudades, aumentando la polarización y las confrontaciones. La violencia podría intensificarse aún más y las comunidades vulnerables podrían seguir siendo las más afectadas. Pero por otro lado, también existe la posibilidad de que el sistema se colapse por sí mismo.
A medida que las tensiones crecen y la resistencia se hace más fuerte, podrían surgir cambios significativos en la forma en que se manejan estas operaciones. Las negociaciones, las alianzas y las presiones políticas podrían cambiar el rumbo de todo esto. Lo que sabemos es que el próximo movimiento ya está tomando forma y no tenemos idea de cómo terminará. La única certeza es que el futuro está en juego. Y al final, la gran pregunta sigue siendo, ¿realmente estamos avanzando hacia un futuro más seguro? A medida que las operaciones de ICE se expanden y se intensifican, la realidad es que nos enfrentamos a un dilema más profundo sobre lo que significa seguridad y justicia. ¿Estamos sacrificando derechos humanos en nombre de la protección? ¿Estamos dispuestos a aceptar un sistema que justifique medidas extremas bajo el pretexto de la seguridad nacional? Lo que está sucediendo en Minnesota y lo que se está gestando en otras partes del país no es solo un tema de inmigración, es una cuestión de valores, de cómo definimos nuestra sociedad. La pregunta no es solo qué estamos haciendo hoy, sino qué tipo de nación queremos ser mañana. Si este video te ha hecho pensar, suscríbete porque seguiré desentrañando estos temas. Lo que pasa a continuación podría cambiarlo todo.